que analizando profundamente dónde vienen muchos de los problemas que nos atañen, invariablemente tiene que ver con el conocimiento de los derechos humanos, Luis Fer. En Ujú. ese sentido, tiene que ir mucho más allá del discurso. Tu entrevista anterior, por supuesto, lo que están ustedes, por lo que estamos luchando ustedes de manera particular, es por la libertad, la igualdad, la seguridad, la legalidad y la justicia. Es la base de los derechos humanos. En ese sentido, pues deben ir mucho más allá del discurso. Fíjate, México se ubica en el lugar 60 de los 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad 2022, instrumento que permite evaluar el grado que se respetan los derechos humanos. Y entonces me puse a enumerar qué son las noticias o los eventos cotidianos gravosos que pasan en nuestro país. Torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, abusos contra periodistas, ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, la violencia sexual y con algunas de las notas habituales que ya muchos conocemos. ¿Cómo terminar de una vez por todas con las violaciones a los derechos humanos que sufren millones de mexicanos? Es una pregunta muy amplia, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que valdría la pena poner un ejemplo para que ustedes lo reconozcan. Fíjate, la pobreza se ha definido desde la década de 1980 como una causa y efecto de las violaciones de los derechos humanos. Sobre lo primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla de la discriminación estructural si una persona es pobre. Es decir, probablemente va a haber quebrantada su esfera jurídica y enfrentará abusos de poder, lo que lo dejará en la indefensión. Sobre la pobreza como efecto de las violaciones de los derechos humanos, ponen un ejemplo muy específico. Dice, una persona que tiene un hijo desaparecido deja su trabajo, vende su casa para obtener recursos y se lanza a su búsqueda, así que al final se hunde en la pobreza a raíz de la violación a los derechos humanos, no investigada y no sancionada y jamás reparada. Entonces, si hoy nos paramos a reflexionar y evidenciar que los derechos humanos tienen todavía diversos pendientes en el mundo y en México, pues vale la pena, por ejemplo, hoy ratificar ante la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, por ejemplo, de las personas mayores. Hay una pirámide demográfica que está invirtiéndose y la población mexicana está envejeciendo, por lo que el día de mañana será necesario atender estos problemas que se vinculan a esta accesibilidad. Es decir, el tema de los derechos humanos es tan amplio que tú lo debes de conocer muy bien. Son 30 derechos humanos que, por supuesto, se reconocen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el primero es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como esta razón de conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No, el segundo de derecho tiene que ver con las libertades proclamadas en esta Declaración de Derechos Humanos y no se puede discriminar por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. En el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El cuarto, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. El quinto, nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo sexto, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El séptimo es que todos somos iguales ante la ley. El octavo es que todos tenemos derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales. El noveno, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El décimo es que se deben de tener condiciones de plena igualdad y ser oída públicamente y con justicia por tribunales independientes e imparciales. No, el onceavo, toda persona acusada de delito tiene derecho a su presunta inocencia. El doceavo es que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia o su domicilio. El 13 es que toda persona tiene derecho a circular libremente, ¿no? El artículo 14, en caso de persecución, todos tenemos derecho a buscar asilo.
El 15º, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. El 16 tiene que ver con hombres y mujeres a partir de una edad nubil tienen derecho sin restricción de raza, nacionalidad, religión, a casarse y fundar una familia, ¿no? Y también habla, bueno, en esta parte de manera específica del matrimonio. Por eso creo que todas estas luchas que se están haciendo tienen como base los derechos humanos y que tendrían que ser reconocidos, como bien lo dijiste, a todas, todos y todes. Es muy importante y creo que se está haciendo la base para poder hacer cualquier tipo de reconocimiento a los que conformamos la sociedad tiene que ver con ello. Y bueno, el número 17 tiene que ver con la propiedad, el artículo número 18 con la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el 19 es que tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, hay aguas con las cosas infundadas, ¿no? El 20 tenemos derecho a la libertad de reunión, hoy con las restricciones todavía por la pandemia. El artículo 21 tiene que ver con el derecho a participar con un gobierno, en el gobierno de nuestro país. También yo pondría algunas salvedades porque aprovechándose de los derechos humanos, me parece que están trasladando otras cosas políticas que no tienen que ver forzosamente con nuestros derechos humanos. El artículo 20, como miembro de la, 22, perdón, como miembro de la sociedad tenemos derecho a la seguridad social. El artículo 23, tenemos derecho al trabajo, Luis Fer, tenemos derecho a tener un salario sin discriminación alguna, a una remuneración equitativa. Y el 24 tiene que ver con personas con derecho al descanso, que prácticamente nadie de nosotros lo conoce desde hace algún tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente decían, el maestro no tiene que tener trabajo en nuestra área, el maestro tiene que tener un salario digno, por ejemplo, Exacto. ¿no? Por ustedes como periodistas lo platicábamos en otro momento, es exactamente lo mismo y todos los que estamos en México, en el estado y en el municipio tenemos derecho a ello. Y el artículo 25, bueno, tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que asegure nuestros 6 derechos sociales. Tú los conoces bien, es alimentación, vivienda, salud, acceso a los servicios básicos de la vivienda. También tenemos, en el artículo 26 se reconoce la educación, en el 27 el tema de la cultura, en el artículo 28 tiene que haber un orden social, ¿no? E internacional en los derechos y libertades que se están proclamando en esta declaración y que se hagan plenamente efectivos. El artículo 29 tenemos derecho a la comunidad, ¿no? En el ejercicio de nuestros derechos y disfrute de libertades, y estos derechos no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Por último, el artículo 30, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo, a una persona, para aprender y desarrollar ciertas actividades. Creo que el problema, Luis Fer, no conocemos nuestros derechos humanos. Exactamente, No, yo le exactamente. pregunto a mis alumnos, ¿conocen sus derechos humanos? ¿No? Pues si no conocemos nuestros derechos, tampoco conocemos nuestras responsabilidades. Si no conocemos nuestros derechos, tampoco sabemos o reconocemos el camino a seguir para defender nuestras ideologías. Mi estimada Beatriz, y esto nos atañe a todas, a todos, a todes, porque el conocimiento de nuestros derechos nos ayudará a reconocerlos, a defenderlos y a exigir su respeto por parte de las autoridades responsables. Tú bien decías hace rato, en este desconocimiento, no solamente grupos sociales marginados históricamente como las personas transexuales, sino las mujeres, los trabajadores, los periodistas, que ahorita estamos siendo muy atacados desde el poder público, en fin, todos en cualquier ámbito de nuestras responsabilidades, los estudiantes, los niños, en el ámbito de nuestras responsabilidades, tener conocimiento de a qué tenemos derecho por el simple hecho de estar en este planeta, cuáles son nuestras responsabilidades para entonces poder promover el conocimiento de los derechos y su respeto irrestricto por parte de la sociedad entera y su gobierno, especialmente en esto que decías al principio, mi querida Beatriz. La gran mayoría de las personas en este país sufre alguna situación de pobreza, la pandemia lo ha agravado y en mucho tiene que ver con que no hay un respeto a los derechos fundamentales de la gran mayoría de las personas que vivimos en este país. Así de fácil, pero así de contundente.
Sí, así de fácil, así de contundente y, la reflexión fue en ese sentido. Todos los días hablamos de un problema, lo Sí, los to en todo momento que tú no estás transmitiendo, y es, si te fijas, el origen son los derechos es humanos. cierto. Entonces, la reflexión fue, ¿por qué no reconocerlos? Poderlos tratar, si quieres, en lo subsecuente de manera Sí, específica, porque reconocerlos y conocerlos nos va a permitir hacer las cosas distintas, Luis Fer. Incluso nuestras exigencias serán distintas si exacto. conocemos lo que debemos hacer. Exactamente, nuestras exigencias Sí, serán más dirigidas y mucho más oportunas, creo yo, exacto. si tenemos el conocimiento previo de a qué tenemos derecho y cuáles son las responsabilidades que también nos atañen como ciudadanos y como seres humanos. Muchísimas gracias, mi querida Beatriz. Nos Nada que encontramos agradecer, gracias a pronto. ti. Sí, gracias y un abrazo a todos tus escuchas.